Hay momentos en la política que no necesitan grandes discursos para ser entendidos. No necesitan declaraciones extensas, ni posicionamientos elaborados, ni análisis técnicos complejos. A veces, lo que realmente define un momento político es lo que no se dice, el silencio. Y lo que ocurrió esta semana en México es precisamente uno de esos momentos donde el silencio dice más que cualquier discurso. Porque cuando un dirigente político lanza un llamado a la unidad, cuando publica un documento estructurado, cuando intenta posicionarse como articulador de una alianza nacional, lo normal sería esperar una respuesta, un debate, una crítica, un respaldo, algo, pero lo que ocurrió fue otra cosa, no hubo respuesta. Y eso cambia todo, porque en la lógica del poder, ignorar a alguien no es neutral, es una decisión. Y muchas veces, es la forma más contundente de marcar una posición. Un dirigente partidario publicó un decálogo, 10 puntos para construir una gran alianza opositora. Lo hizo en el aniversario de su partido, un momento simbólico, cuidadosamente elegido. Lo hizo con un lenguaje que buscaba elevar el tono, con referencias a la patria, a la democracia, al futuro del país. Un mensaje que, en otro contexto, podría haber sido interpretado como un intento serio de reorganización política. Pero el contexto no era otro. Era est. Y en este contexto, ese llamado no fue interpretado como liderazgo, fue interpretado como necesidad. Aquí es donde empieza la verdadera historia. Porque la pregunta importante no es por qué se publicó ese decálogo, la pregunta es otra. ¿Qué lo hizo necesario? Y cuando empiezas a conectar los elementos que rodean ese momento, lo que aparece no es solo un episodio político. Es un proceso que lleva años desarrollándose y que ahora está entrando en una fase mucho más visible. Para entender eso, hay que mirar el escenario legislativo. México está en medio de uno de los debates más importantes del sexenio, la reforma electoral impulsada por el gobierno. Una reforma que, en términos técnicos, propone eliminar las senadurías plurinominales, modificar el sistema de asignación de diputados y reducir el financiamiento público a los partidos. Suena técnico, pero no lo es. Porque cuando traduces eso al lenguaje real, lo que significa es esto: cambiar quién controla el acceso al poder. Porque bajo el sistema actual, cuando un partido obtiene posiciones plurinominales, es la dirigencia quien decide quién entra, no el votante. No la ciudadanía, la dirigencia. Y eso concentra poder. Mucho poder. Porque permite colocar perfiles estratégicos en el Congreso sin necesidad de ganar una elección directa. Permite proteger cuadros políticos. Permite mantener estructuras. Y cuando ese mecanismo se pone en riesgo, no solo se está discutiendo una reforma, se está discutiendo el control. Ahí es donde todo se conecta. Porque justo en ese momento, cuando ese sistema está siendo cuestionado, aparece un dirigente que intenta reorganizar a la oposición, intentar construir una alianza, intentar recuperar espacio. Pero lo hace en un contexto donde su propio poder interno está siendo cuestionado. Porque días antes de ese decálogo, ocurrió algo que cambió el tono de la conversación, un reto, una pregunta directa. ¿Estás a favor o en contra de que los ciudadanos elijan directamente a sus representantes en lugar de las cúpulas partidistas? Una pregunta simple, binaria, sí o no. Pero la respuesta no fue simple, fue ambigua. Se desvió, se expandió, se evitó, y eso no pasó desapercibido. Porque en política, la dificultad para responder algo simple suele revelar algo complejo. Y lo que reveló en este caso fue evidente para muchos analistas. Quien controla el sistema actual difícilmente puede declararse en contra de él. Ese fue el punto de quiebre. Porque a partir de ahí,
el discurso perdió fuerza. Y lo que vino después lo confirmó. Dirigentes territoriales comenzaron a salir del partido, no de forma aislada, de forma organizada. Cuadros locales, operadores, estructura, y hay un detalle clave. No se fueron al partido gobernante, se fueron a otra opción. Eso no es ideología, eso es viabilidad, eso es cálculo. Eso es una señal de que algo interno dejó de funcionar. Y cuando la estructura territorial empieza a moverse, el problema ya no es discursivo, es estructural. Y en ese contexto llega el aniversario del partido. Un momento que históricamente representaba fuerza, unidad, movilización. Pero esta vez fue distinto. El mensaje fue digital, el impacto fue limitado y la respuesta. Inexistente, el PAN dijo no. Movimiento Ciudadano dijo no. Y no solo dijeron no, explicaron por qué. Porque una alianza no siempre suma, a veces resta. Porque no se puede construir unidad desde la descalificación previa, porque no hay condiciones. Y ahí es donde la historia se vuelve más profunda. Porque esto ya no es solo un rechazo político, es una lectura. Una lectura de valor, una evaluación estratégica. Y esa evaluación dice algo muy claro, que ese liderazgo ya no representa una ventaja. Y cuando un actor político deja de ser visto como activo, se convierte en costo, y eso cambia todo. Pero hay un elemento más, uno que no siempre aparece en el discurso público, pero que está presente en el análisis, las investigaciones, los procesos, las carpetas abiertas, no como sentencia, no como conclusión, pero sí como contexto, porque en política, el contexto importa. Y cuando un dirigente opera bajo ese contexto, cada movimiento se interpreta de otra manera. Cada decisión se lee distinto. Cada intento de reorganización se ve bajo otra luz, y eso afecta la credibilidad. Y cuando la credibilidad se debilita, el liderazgo también. Mientras tanto, del otro lado el silencio, un silencio calculado, porque responder implica reconocer, y no responder implica ubicar. Ubicar a alguien fuera del centro de la conversación, fuera del foco. Y ese es el punto más fuerte de toda esta historia. Porque no se trata solo de lo que hizo un dirigente. Se trata de cómo el sistema reaccionó. Y el sistema reaccionó ignorándolo, y eso es una señal. Una señal de que el equilibrio cambió, de que el poder se reconfiguró, de que los actores relevantes ya no son los mismos. Y cuando eso ocurre, el impacto no es inmediato, pero es profundo. Porque redefine el tablero, redefine quién decide, redefine quién influye. Y redefine quién importa. Ahora la pregunta cambia. Ya no es si ese intento falló. La pregunta es otra.